Para iniciar, pues decirles que cuando hablamos de motores o cuando hablamos de máquinas eléctricas, estamos hablando de máquinas estáticas y máquinas rotativas. Y ustedes ya vieron las máquinas estáticas. Las estáticas son los transformadores. Ya vimos los transformadores de baja potencia, que son los caseros que nosotros construimos para cualquier aplicación, y los transformadores de potencia, que son pues los últimos que hemos analizado en las clases. Y ya ustedes hicieron por ahí una evaluación que yo espero que hayan salido bien, ni siquiera he revisado esos datos, pero ya más tarde vamos a bajar esa información para ver cómo salieron. Y luego están las máquinas rotativas, que son los motores. Y también forman parte de las máquinas rotativas los generadores. Los que estuvieron en la capacitación de variadores de frecuencia pudieron observar que estaban preguntando de los motores, de los generadores y un montón de situaciones. Un motor tiene las dos funciones, tiene la función de generador y tiene la función de motor, ¿verdad? Va a depender de qué es lo que estemos, cómo lo estemos aplicando para que él así desarrolle su funcionamiento. Pero en el mercado ya están específicamente los equipos que son utilizados para generadores y los equipos que son utilizados para transformadores, perdón, para motores. Pero, repito, un motor puede hacer las dos funciones. Puede comportarse como motor o puede comportarse como un generador. Entrando ya en materia, tenemos que los motores, de acuerdo a la alimentación, ¿verdad? Al voltaje que les apliquemos, se consideran como motores de corriente directa o DC y motores de corriente alterna. Entre los motores de corriente alterna, que los vamos a ver después, está el motor asíncrono o de inducción, están los motores síncronos clasificados con imanes permanentes y reluctancia variable, que más adelante en esta diapositiva se encuentra como una clasificación de los motores de corriente alterna. Entonces, veamos un motor, ¿verdad? Le decía hace un momento, puede hacerse o puede utilizarse como un generador o como un motor. Dice que las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos, es decir, energía eléctrica a energía mecánica o energía mecánica a energía eléctrica. Por acá tenemos un diagrama donde nos muestra el motor y si yo le aplico un sistema eléctrico, obviamente el motor va a tener que girar y en el eje va a transmitir una energía mecánica o un movimiento mecánico. Entonces, él está actuando como un motor. Aquí tenemos el flujo de energía como motor, pero también lo tenemos como un generador. Quiere decir que si a este motor nosotros logramos conseguir un mecanismo que tomamos nosotros el eje del motor y tenemos la suficiente fuerza para hacerlo girar a las revoluciones que dice la placa de especificaciones técnicas de este motor, él va a proporcionar una tensión eléctrica en los bornes de alimentación. Entonces, nosotros podemos aplicarlo como motor o aplicarlo como generador. Sin embargo, les repito, ¿verdad? Ya en el mercado de la venta de estos componentes, pues ya están los equipos que son netamente usados como generadores y los que son pues, utilizados como motores. Para continuar con lo de las máquinas eléctricas, dice que los motores eléctricos, las espiras rotativas del conductor son guiadas mediante la fuerza magnética ejercida por el campo magnético y la corriente eléctrica. Y hay una transformación de energía, ya sea de energía eléctrica mecánica o de energía mecánica a eléctrica. Y aquí tenemos, cuando lo estamos, veámoslo primero como motor, es decir, vamos en este sentido, hacia abajo. Le aplicamos una energía eléctrica, hacemos un cálculo nosotros en el primario, por decirlo así, donde aplicamos la ley de Ampere y la ley de Faraday. Si ustedes se fijan, esta ley de Ampere aquí nos indica unos parámetros que ustedes pues ya los conocen. Esta N, ustedes ya saben a qué se refiere, está ahí igual. Luego aquí tenemos un símbolo de integral que tal vez ustedes el símbolo de integral ya se les olvidó porque el año pasado la vimos en números complejos y posiblemente a esta fecha pues
ya se les olvidó que este es un símbolo de integración. Luego aparece una H, que ya saben ustedes a qué se refiere, y tenemos por acá un elemento que puede ser nuevo. Esta ley dice que si nosotros conocemos el número de espiral, conocemos la corriente, eso va a ser igual a la integral del flujo magnético por el diferencial de L, o la diferencial de la longitud. Permítanme, vamos a ver quién es el que quiere entrar a esta hora. Otra vez. Bien. Luego sabemos que H es la densidad del campo magnético y esta de L les decía que es la derivada o el diferencial de la longitud. ¿De qué longitud estamos hablando? De la longitud del bobinado. Luego, la ley de Faraday establece que la tensión inducida es igual al número de vueltas por la diferencial del flujo magnético sobre la diferencial del tiempo. Aquí estamos hablando de derivadas, aquí estamos hablando de integrales. Esto ya es para un análisis más profundo, para un análisis de ingeniería. Y luego, ya cuando estamos a la salida del motor, es decir, les decía el primario porque es donde nosotros aplicamos la energía eléctrica, pero ya cuando estamos a la salida del motor, es decir, en el eje del motor, el que va a transmitir la fuerza, el que va a generar el movimiento o el desplazamiento de un ascensor o el desplazamiento de una banda transportadora, ahí tiene que ver la ley de Laplace. Esta ley de Laplace dice o nos hace referencia a la fuerza que tiene el motor o al torque, es decir, que es igual la fuerza o el torque del eje del motor es igual a la corriente por la longitud de la bobina por la densidad del flujo magnético. Y obviamente pues se convierte en una energía mecánica. Ya lo explicamos hacia abajo como motor, pues la misma explicación es de abajo hacia arriba como generador. El transformador sí tiene que ver con estas leyes, pero él no lo vemos en este análisis, ¿verdad? Porque ya el análisis del transformador es aparte, aunque sí tenga que ver la ley de Ampere y la ley de Faraday. Luego llegamos a una ley que es la ley de la mano derecha y que esta ley sí es una ley eléctrica, ¿verdad? Perdón. No es la... No, sigue. No es la costumbre, ¿verdad?, de la mano derecha, es la ley de la mano derecha, donde nos indica, vean la forma que tiene la mano, nos indica que en el pulgar va el sentido de la tensión que estamos aplicando o la velocidad, aquí ya tiene que ver con el movimiento de la fuerza de electrones. El índice nos está indicando el sentido del campo magnético y el medio nos está indicando el sentido de la corriente eléctrica. Quiere decir que el análisis, o si vamos a graficar estos parámetros eléctricos en motores, ya no vamos a utilizar un plano dimensional, sino que un tridimensional, es decir, necesitamos tres componentes, componente X, componente y la componente Z. Entonces, ya se vuelve un tanto más complejo, pero sí es importante que ustedes vean cómo está la mano. Si ustedes hacen esa seña que está ahí, el dedo pulgar les va a indicar hacia dónde va el voltaje, el índice hacia dónde va el campo o el flujo magnético, y el medio les va a indicar el sentido de la corriente. Entonces, esto tiene que ver, aquí dice principio de funcionamiento de un generador, pero esto también se aplica en el motor y se aplica en el transformador, y esta ley es aplicado en la inducción. Permítanme que tenemos por ahí gente que quiere entrar. Avanzamos. Y por acá tenemos algo importante. Ignoremos esta gráfica y esta otra porque más adelante vamos a tener un análisis de eso.
Veamos acá. La tensión inducida E en un conductor que se desplaza a una velocidad U, ven aquí a la velocidad o a la tensión le llaman U, dentro de un campo magnético B. Y aquí tenemos la fórmula. La tensión inducida es igual al flujo de campo magnético o a la densidad del campo magnético por la longitud que tiene la bobina por la velocidad. Es decir, la tensión inducida, sus unidades es en voltios, el flujo de campo magnético, pues las unidades son en Weber sobre metros cuadrados, la longitud es en metros y la velocidad es en metros sobre segundo. Estas unidades son del sistema internacional y usted las conoce perfectamente bien. Luego, por acá está la ley de Lenz. La ley de Lenz es la ley de la mano derecha, la que le estaba explicando hace un momento. Este señor inventó esa ley y es funcional para la construcción de elementos de inducción. Luego por aquí pues hay una teoría que yo espero que ustedes en su momento, cuando yo les mande esta información, ustedes tengan el espacio para poderla leer. Luego llegamos a donde están dos figuritas, donde una es para un motor de corriente directa y otra es para un motor de corriente alterna. El funcionamiento básico es el mismo. La única diferencia es que uno se alimenta con energía en directa y el otro con corriente alterna, ¿verdad? Pero el principio de funcionamiento es el mismo, aunque internamente en su construcción un motor DC es un tanto diferente a un motor AC, ¿verdad? Ya vamos a ver cada una de sus partes en cada uno de los casos. Por acá tenemos un elemento donde la información que presenta la diapositiva es en inglés. Sin embargo, yo les hablaba que tengo por ahí una aplicación que yo enfoco este párrafo y él me da no exactamente la traducción, pero sí me ayuda a que yo pueda argumentar o pueda relacionar lo que me está diciendo, las palabras que me está dando, con lo que realmente sucede, ¿verdad? Y con un poco, pues, la experiencia que uno tiene en el área de electrónica o en eléctrica. Y por acá, este párrafo en inglés dice que la corriente eléctrica suministrada externamente es mediante un conmutador. A esto se le llama conmutador. Vamos a ver qué es un conmutador, aunque más adelante tenemos por ahí lo que es un conmutador. Sin embargo, por acá tenemos una información. Déjenme verla. Por acá está. Este es un conmutador. Vean, es un montón de partes metálicas donde van conectadas las bobinas. Aquí está la bobina de la armadura o del rotor y que van a parar al conmutador, ¿verdad? Y por acá, pues, se alimenta con voltaje a través de unas cuestiones que se llaman escobillas o carbones. Vean, entre delga y delga hay una separación. A esto se le llama delga. Todo esto, toda esta pieza es el conmutador. Y por acá está donde se conectan los extremos de la bobina que van a parar a cada una de las delgas que tiene el conmutador. Por acá, más adelante vamos a ver eso en las figuritas que tenemos. Aquí, estos son los carbones. Hay infinidad de formas, como también infinidad de tamaños. Y esto se llama portaescobilla, es decir, aquí van los carbones o escobillas. Aquí van y aquí también va el otro par de escobillas. Entonces, el conmutador tiene que entrar por acá. Quiere decir que primero ponemos el conmutador y luego ponemos las escobillas o carbones, porque si nosotros primero ponemos las escobillas cuando queremos introducir el conmutador, no se puede porque topan estas cositas que son los carbones. Entonces, también tenemos por acá, no, ese era todo. Más adelante en la otra información es que tenemos. Entonces les decía que este conmutador es el que me transmite la energía eléctrica que yo le voy a aplicar cuando lo estoy trabajando como motor
y también me proporciona la energía eléctrica cuando yo lo estoy utilizando como un generador. Debemos entender que cuando yo lo estoy aplicando como un generador, quiere decir que le aplico una energía mecánica, es decir, yo genero un movimiento y él por el movimiento me genera una energía. Cuando yo lo uso como motor, es porque le estoy aplicando una energía eléctrica a través de los carbones al conmutador y él hace que gire el eje o la armadura y obviamente me genera una fuerza mecánica. Luego, por acá tenemos otro párrafo en inglés que dice que la fuerza magnética es igual a F igual a la corriente por la bobina por la densidad del flujo magnético. Y dice que actúa perpendicularmente tanto para el alambre como para el campo magnético. Esto es lo que más o menos logro yo entender, ¿verdad? ¿Qué me quiere indicar este párrafo? Ustedes, como están llevando una materia de inglés, me imagino que también les va a servir. Por eso es que voy a estarles mandando información de motores en inglés para que ustedes practiquen y les sea más fácil con la maestra y van a tener nota conmigo por hacer las traducciones, por mandarme las tareas y les va a servir para que salgan mejor evaluados con la maestra de inglés. Luego seguimos con la misma figurita. Aquí tenemos otro párrafo en inglés, siempre hablando de lo que sucede con el motor. Dice que el conmutador invierte la corriente cada media revolución para mantener el torque de la bobina girando en la misma dirección. En la misma dirección. Quiere decir que este conmutador se encarga que cada media vuelta o cada media revolución, él invierte, ¿sí? Invierte el sentido de la corriente. ¿Para qué? Para mantener el torque de la bobina girando en la misma dirección. Si ustedes, con la experiencia que tienen en inglés, ¿verdad?, encuentran que este párrafo con este, pues no tiene, ¿cómo le explico? No tiene relación, por decir algo, o está un tanto desviado de lo que significa este párrafo, entonces usted, ¿verdad?, trate de orientarlo a su situación, ¿verdad? Yo, como le repito, inglés no sé, pero me rebusco. Bajé una aplicación en mi teléfono, enfoco el texto y me da unos datos importantes y yo, conociendo lo que sucede por acá, trato de argumentar lo que me está diciendo en inglés. Permítanme que este volado ya empezó a... Ahí está. Bien, igual tenemos la misma figurita. Ahora lo que está en esta diapositiva, en esto que está por acá, ya lo tenemos acá. Está el párrafo. Luego pasamos a la siguiente figurita y solo le damos traducción a esto porque esto es lo mismo. Pero cuando llegamos a esta, entonces aquí me cambió la información que me está diciendo del conmutador. Aquí me está diciendo que el par de torsión quiero que lo entienda como el torque, como la fuerza que tiene el motor para girar o para generar un movimiento en una carga que se le esté aplicando. Entonces dice, el par de torsión del motor es proporcional a la del campo magnético. Es decir, si yo tengo un campo magnético pequeño, obviamente la fuerza va a ser menor. Si tengo un campo magnético grande, la fuerza o el impulso que va a tener el eje va a ser mayor. Entonces, la fuerza que tenga este eje va a ser proporcional a la fuerza generada por el campo magnético. Y por acá en este párrafo me indica que el campo magnético está dirigido del polo norte al polo sur. Hola. Se quieren unir otros. ¿Se quieren unir otros? ¿Quiénes? No veo a nadie. Santos Cabrera. ¿Quién más? Vamos a ver. Quique ya entró. Sí, profe. Entró Quique. Estoy.
Vaya que por acá tengo un mensaje que quería entrar, que saber a qué hora lo... Bien, ¿nadie más? Sí, tuve que salir y entonces hasta ahorita voy llegando a la casa. Va. Sí, vi su mensaje aquí, que no se preocupe. Bien, vamos entonces, ¿por dónde aquí? Entonces, creo que ya esta información nos queda claro. Avanzamos. Luego este párrafo nosotros ya lo tenemos en la diapositiva anterior, entonces ya no es necesario que lo pasemos porque ya sabemos qué quiere decir eso. Luego, por acá tenemos un diagrama donde nos está indicando hacia dónde está la fuerza, dónde está el voltaje y dónde está el campo magnético de la carga que se está alimentando. Y veamos un tanto ahí lo que nos indica lo de la fuerza magnética. El campo magnético es definido por la ley de Lorentz, que no vamos a entrar en detalle. Mire y explícanos la ley de Lorentz. Mire y quién es ese. Mire y por qué. Porque a nosotros no nos interesa esto tanto. No nos interesa llegar a profundidad, porque nos interesan los motores. Y los motores, otra cosa que quiero decirles es que no nos interesa tanto la construcción, porque nosotros no vamos a construir, nosotros vamos a controlar los motores. Y cuando un motor se quema o no funciona, el que controla el motor solo decide que hay que desmontarlo porque hay que repararlo, pero él no lo repara. Entonces, no vamos a entrar tanto en detalle cómo es la construcción o cómo lo voy a embobinar o cómo voy a calcular, porque para eso están los especialistas en construir transformadores, reparar y diseñarlos. A nosotros nos interesa el control, pero sí es necesario que sepamos algo, ¿verdad?, de cómo están internamente construidos y cuáles son las leyes que intervienen en el funcionamiento de un motor. Luego dice, las implicaciones de esta expresión incluyen, estamos hablando de esta expresión, ¿verdad? Incluyen, dice, la fuerza es perpendicular a la velocidad v de la carga Q y al campo magnético B. 2. La magnitud de la fuerza es F igual a Q por B por campo magnético por el seno del ángulo beta, donde beta es el ángulo de 180 grados. Este símbolo que ustedes ven acá no es mayor, no es menor, este quiere decir ángulo. Aquí le hace falta una línea atravesada para que se entienda como ángulo, pero como en la computadora es un tanto difícil hacer la línea esa, entonces lo ponemos con el de menor que y lo utilizamos para decir que es un ángulo. Y aparte de eso, el 180 lleva este cerito que me dice a mí que son grados, entonces estamos hablando de ángulos. Entre 180 grados entre la velocidad y el campo magnético. Esto implica que la fuerza magnética de una carga estacionaria o de una carga en movimiento paralelo al campo magnético es nula. ¿Por qué es nula? Porque están a 180 grados, es decir, si una está en el valor positivo, la otra va a estar en el valor negativo. Entonces, si tiene igual módulo con diferentes signos, entonces se van a tener que anular. Por eso dice que es nula. Y número 3, la dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha que ya la analizamos anteriormente. Oiga bien, la dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. Oiga bien, es regla. Y luego llegamos al principio de funcionamiento, donde tiene que ver mucho la ley de Faraday. ¿Y qué indica esta ley? Dice que en cualquier conductor que se mueve en el seno del campo magnético de un imán, estos son los imanes, ¿sí? N y S, polo norte y polo sur, estos son imanes que en los estatores de los motores, bueno, vamos a tener que verlo solo en foto, en figura, porque va a ser bien difícil que yo traiga un motor acá a mi casa del instituto, lo desarme y se los muestre en un video. Vamos a tener que verlo solo en figurita, ¿verdad? Entonces, me perdí por dónde iba. En cualquier conductor se mueve en el seno de un imán
se genera una diferencia de potencial entre sus extremos proporcional a la velocidad del desplazamiento. Estos imanes en los estatores de los motores de corriente continua a veces se acompañan de un bobinado extra. ¿Por qué? Este imán genera un campo magnético para que el rotor gire, pero cuando necesitamos mayor campo magnético porque la fuerza que necesitamos es mayor, entonces están los imanes y también están unos bobinados que ya los vamos a ver más adelante. Por aquí nos indica inductor o circuito de excitación, es decir, este es el que excita al rotor para que gire, es el que le manda la fuerza y se conoce como inductor, y el inducido es el que gira por la fuerza que le están aplicando externamente. El inducido es el que induce una fuerza contraelectromotriz. Vea, nosotros venimos hablando de la FEM, y la FEM sabemos que es fuerza electromotriz, pero acá estamos hablando de una fuerza contraelectromotriz. Por eso dice FCEM, fuerza contraelectromotriz, que da lugar a un par motor. El par motor quiero que lo entienda como el torque. En alguna bibliografía usted lo va a leer como par motor y en otra lo va a leer como torque. Y esto se refiere a la fuerza que tiene este eje para hacer girar una carga, ¿verdad? Pregunto, ¿se va entendiendo lo que estamos explicando del motor DC? Hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La neta, no entendí usted. Sí, profe, una pregunta. Diga. Mire, ¿y esta clase se va a poder resubir sobre una YouTube? No sé, porque no puedo prestar atención porque como estoy cuidando a mi abuelo, dándole comida, dándole al baño, así no presto mucha atención. Para que así ver después un video, no sé. Fíjese que yo voy guardando las clases, ahí van quedando grabadas, pero lo que me falta es enviárselas. Hola. Ah, va, de acuerdo, está bien, no hay problema. Ok, gracias. Bien, seguimos entonces. Si se introduce una espira con los extremos conectados a una determinada resistencia, esto que ustedes ven por acá es una espira de alambre. Estamos haciendo referencia a una espira de alambre. Una espira de alambre no quiere decir que solo voy a meter tal vez un hilito, ¿va? Sino que se refiere a un bobinado. Aquí lo llamamos como una espira de alambre. En el interior de un campo magnético y se le aplica una determinada tensión exterior, se producirá la circulación de una corriente por dicha espira y esta comenzará a girar. Estamos hablando ahí de las espiras que lleva el rotor. Por acá está también indicándonos el torque, vea, el torque o el par motor. Estos términos usted debe de írselos, si es posible, memorizando, ¿verdad? Torque es lo mismo que par motor. Y cuando hablamos de torque o par motor, estamos hablando de la fuerza que va a tener este motor para girar. Usted cuando agarra un motorcito de esos que nosotros tenemos para hacer inversión de giro de un motor con puertas lógicas, usted toma el eje y lo detiene fácilmente. Pero cuando estamos hablando de un motor eléctrico de corriente continua, que el par motor es grande, si usted quiere tomar este eje y detenerlo con la mano, no va a poder, porque el torque es demasiado grande o la fuerza que genera es demasiado grande para la fuerza que tiene su brazo y se lo va a torcer o se lo va a quebrar o le va a dañar su mano porque la fuerza que tiene el eje para girar es demasiado fuerte. Entonces, este torque dice que es la fuerza por este término, creo que quiere decir brazo. Entonces, ahí ustedes lo buscan, porque este sí se me olvidó, pero permítanme, vamos a ver si lo podemos por acá.
cabal, palanca del brazo. Se refiere a la palanca del brazo, es esto, ¿verdad? Que tiene el eje del motor. Y luego ahí tenemos una fórmula, cómo se calcula, ¿verdad? Esto quiere decir dos lados. Yo les estoy explicando y yo sé que ustedes pues son cosas serias para el inglés, ¿verdad? Aquí yo inventando estoy, ¿verdad? Los especialistas son ustedes. Y luego llegamos a la clasificación de las máquinas eléctricas. Vean, aquí están las máquinas eléctricas y aquí están las estáticas y las rotativas. En las estáticas están los transformadores. Aquí, pues, podríamos dividirlos en transformadores de baja potencia o de potencia o los de distribución. Bueno, ahí ustedes ya esta clase ya la vi. Ahora nos interesan las máquinas rotativas, que son los motores y los generadores. Tenemos de corriente alterna y tenemos de corriente continua. Y en los de corriente alterna están los motores y los generadores. Y los de corriente continua están los motores y también tenemos los generadores. Pero también tenemos otra tablita o otro diagrama donde podemos ver mejor la clasificación de los motores. Cuando hablamos de las máquinas rotativas de alterna o motores de corriente alterna, estamos hablando de los que se clasifican como de inducción asíncronos, los universales y los síncronos. Dentro de los asíncronos tenemos los trifásicos, que son de rotor bobinado, y los que son de jaula de ardilla. Y los monofásicos tenemos el de arranque por condensador, el arranque por fase partida y el de arranque por espira de sombra. Y más adelante vamos a entrar en detalle con los motores de corriente alterna. Profe. Hola. Hola. Me saliendo y entrando, es que el internet me está fallando. Te está fallando el Inter. Pero sí has estado. Sí, Va. así. No, Está sí, lo que pasa es que de repente me saca la aplicación porque se me ha ido el internet, entonces una disculpa por eso. Va, está bien, está bien. No hay problema. Bien, entonces estábamos en esto, en los trifásicos y monofásicos, y que esto lo vamos a ver posteriormente, y ahorita vamos a ver los de corriente directa, los corriente directa que son los que tenemos por acá. De los asíncronos nos pasamos a los síncronos. En los síncronos tenemos los monofásicos, que son de histéresis, y los que son de reluctancia, y están los trifásicos. Ahora veamos los de corriente continua. De los motores de corriente continua, tenemos los de excitación Chung, los de excitación serie, los de excitación compuesta, que es serie paralelo, y este que dice Chung, el de excitación paralelo. Y también tenemos los de excitación independiente. Entre los motores de corriente continua, los que vamos a ver nosotros son los de excitación serie, los de excitación paralelo y los de excitación compuesta. Estos de excitación independiente, no. Nos vamos a centrar en el análisis de estos tres que están por acá. Y con eso le damos fin a esta diapositiva, porque lo que, bueno, no vamos a ver un detalle de los motores estos. Después vamos a pasarnos a la otra información. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y todavía tenemos un par de minutos. Veamos entonces, el motor de corriente continua está compuesto de dos piezas fundamentales. Oiga bien, dos piezas fundamentales. Está el rotor y está el estator. Luego el rotor tendrá sus partes y el estator también tendrá sus partes. Ahorita aquí nos aparece solamente el rotor, circuito de armadura o inducido, es decir, el rotor, que esto que ustedes ven por acá, se le llama armadura o se le llama inducido. Es decir, si alguien le dice el rotor, es la armadura o es el inducido. Recibe los tres nombres. Entonces, pero también el rotor está compuesto por eje, por núcleo, por colector
por bobinado y por la delga que tiene el conmutador. El conmutador también se le llama colector. Y luego por acá tenemos que el rotor, dice, constituye la parte móvil del motor, proporciona el par para mover la carga. Oiga, proporciona el par, o proporciona el torque, o proporciona la fuerza para mover la carga. Está formado por, aquí tenemos, eje, núcleo y devanado, colector y tapas. Las tapas son, pues, las tapaderas que nosotros decimos. Ahora bien, cuando hablamos de las partes fundamentales, hablamos de rotor y estator, pero cada uno de ellos tiene sus propias partes. Quiere decir que en una pregunta yo les puedo poner, ¿cuáles son las partes fundamentales del motor? Y usted tendrá que mencionar estator y rotor, ¿verdad? O armadura y bobinado de campo. O inductor o inducido, ¿verdad? Entonces, pero si le pregunto por las partes que forma el rotor, aquí tenemos las partes que forma el rotor. Luego tenemos una pequeña descripción de lo que es el eje, formado, dice, por una barra de acero fresado. Cuando hablamos de acero fresado o fresada, es algo que tiene que ver con el torno, o sea, no es un pedazo de hierro común. Ese tiene la dureza, por decirlo así, de soportar algún tipo de calentamiento, porque acuérdese que si él va a estar girando y va a estar moviendo una carga, ¿sí? Entonces va a haber calentamiento. El calentamiento no tiene que deformarlo. Por eso dice que es de acero fresado, es decir, soporta la fuerza que va a estar generando y el calentamiento que puede surgir de la fuerza que está aplicando. Imparte la rotación al núcleo devanado y al colector. Hablando del rotor, luego está lo que es el núcleo, está lo que es el devanado, que usted pues va a tener chance de leer eso cuando yo le envíe la información, que ya se la vamos a mandar al WhatsApp. Y luego llegamos al estator. Esta es la otra parte importante, ¿ve? El rotor es una y el estator es el otro. El estator es la parte que va dentro, que se llama inducido, que se llama armadura, y el estator es el que va fuera, ¿ve? Y en el estator, aquí están los bobinados que yo le estaba hablando, están los bobinados, y toda esta pieza que usted ve es una pieza de imán, es decir, aquí hay imanes, aparte de los bobinados. Cuando la fuerza que requiere el motor para generar un torque grande, entonces es necesario que aparte de los imanes también lleve un bobinado, porque el bobinado hace más grande el campo magnético y acuérdese que el campo magnético es directamente proporcional a la fuerza que genera el motor. Entonces, el estator está formado por armazón, imán permanente, escobillas y portaescobillas. Esos van ahí ubicadas en una parte de lo que se conoce como estator. Luego por acá podemos ver, vean, aquí está el bobinado. Todo este es el bobinado. Estas son las piezas polares o los imanes. Vean que hay 1, 2, 3 y 4. Por aquí está la otra. Entonces, aparte de tener los imanes, también tiene un bobinado. Este motor ya no lo puede usted tomar del eje con la mano y decir que lo va a detener cuando ya esté funcionando, porque el torque que tiene es suficientemente grande como para dañarle su manita, ¿verdad? Su manita delicada. Entonces, dependiendo de la fuerza que necesite, así va a ser el tamaño de la bobina que tenga el estator. Luego por acá tenemos como un motor seccionado para que ustedes puedan ver que, permítanme, vamos a ver si podemos hacer algo ahí para que lo vean. Vamos a ver si funciona. Bien, ahí está. Vean, lo que está girando es la armadura, ¿verdad? O el rotor. Si ustedes son observadores, ahí se ven las escobillas que están
tocando el conmutador o colector y se ve que hace como una especie de chispa. Es el roce que sucede entre el conmutador o colector y los carbones o escobillas. Así se comporta un motor de corriente continua cuando está funcionando. Eso sucede. Si ustedes ven un motor pequeño, no logran ver la chispa que está generando la escobilla o el carbón con el colector. Pero ya en un taladro ya se puede ver. En una pulidora ya se puede ver la chispa. Ya no digamos en un motor que me esté generando medio HP o que me esté generando un HP. Entonces, la chispa que tira el carbón con el roce que hace en el conmutador es grande. Y la primera vez que yo vi en una empresa un motor, yo creí que se estaba dañando porque vi el montón de chispas. Yo dije, está haciendo cortocircuito. ¿Ves? Como uno ignorante de las situaciones que suceden. Nos llevaron a una visita, yo fui. En mi tiempo de estudiante, se podrán imaginar hace cuánto fue. Y cuando vi que estaba echando chispas, le digo yo al que nos andaba, está echando chispas. No, así son, me digo, es el carbón con el... O sea, uno queda en ridículo por desconocer esta situación. Entonces ustedes, si un día van a una visita y ven que un motor está así echando chispa, ¿verdad? Pero está funcionando normalmente, no hay que asustarse ni alarmarse. Ahora, si ya ven que está echando humo, ¿verdad? Entonces sí, pero de lo contrario, la chispa que genera es normal, ¿verdad? Luego, pues aquí está la indicación de que lo que ustedes tienen que leer. Y aquí están, miren, los que les decía de los motores. Los que nosotros vamos a ver son los de excitación serie, excitación paralelo y excitación compuesta. No vamos a ver el de excitación independiente ni el autoexcitado. Eso no lo vamos a ver. Luego, llegamos aquí a una parte de la diapositiva donde esto no nos interesa todavía porque no estamos viendo los variadores de frecuencia, que lo vimos aquel día en la capacitación que estaban dando, que más adelante vamos a tener la oportunidad de ver estos variadores de frecuencia. Ahorita estamos en motores de corriente continua. Y por acá tenemos la otra información. Es una información que bajamos de internet de una institución que está bastante digerible para que nosotros podamos entender. No le vamos a quitar nada porque esto es prohibido, ¿verdad? Tomar documentos de la web y modificarlo, ¿verdad? No vamos a poner aquí Instituto Nacional Santa Lucía y que le vamos a poner curso de máquinas eléctricas y mi nombre, ¿verdad? Profesor Ismael Belloso o tercer año de electrónica 2020. No, porque eso es prohibido. Pero sí podemos usar el material sin modificarlo. Y si hacemos una modificación, pues hay que informarla. Vean, aquí está una armadura, ¿verdad? Aquí se logra ver cabal donde van los bobinados y cabal donde se conectan las bobinas a cada delga del conmutador. Ahí se logra apreciar bien, ¿verdad? Luego, por acá tenemos los motorcitos que nosotros ponemos a trabajar allá en el instituto, ¿verdad? Nosotros energizamos este motorcito, agarramos este pincito, ¿verdad? Con la mano y el motorcito se detiene porque el torque que él genera es mínimo. Pero ya cuando usted quiere agarrar un motor de cricos, y ahí ya es difícil detenerlo, ¿verdad? O una máquina sube vidrio, ya es difícil porque el torque ya es un poco más grande. Aquí está toda la información que tiene que ver de motores, se las vamos a enviar para que ustedes pues, puedan leerla y sobre esto vamos a tener evaluación, ya saben ustedes. Claro, antes de irnos a evaluación, pues vamos a darles tiempo y vamos a darles alguna explicación, ¿verdad? Esto, aquí tenemos, tiene relación a la información que ya vimos en la diapositiva. Aquí están los motores de corriente continua, aquí está la forma de excitarse,
Dice excitación independiente. Tenemos los de imán permanente, los de electromagnetismo o excitación independiente. Tenemos los autoexcitados, que son conexión paralelo, conexión compuesta y la conexión serie. Luego aquí tenemos un diagramita de cómo es el de imán permanente. Por acá tenemos la conexión serie, donde muestra el bobinado de la armadura con el bobinado de excitación, que están en serie. Por acá tenemos el que está en paralelo, el bobinado de la armadura con el bobinado de excitación, que están en paralelo. Este es el diagramita. Y por acá tenemos el de la compuesta. Vamos a ver por dónde está. El de la excitación compuesta. ¿Qué serie paralelo? Quizás ya lo pasé y no me fijé. Sí, ya me pasé y no me fijé. Pero por ahí están los diagramitas. Y al final nos da unas pruebas que tenemos que hacerle a los motores. Así como hacemos mediciones en el dieléctrico de los transformadores, entre la bobina y la carcasa, que se me olvida, el tanque, perdón. También tenemos que hacer medidas en el motor, entre la bobina y la armadura, ¿verdad? Para ver si hay si hay corto o hay un posible corto. Un posible corto es una medición en ohmios bajos. Tendrá su valor, que ya la da la especificación técnica, de cuánto debe de medir, cuál es la resistencia que debe de haber entre la bobina y tierra o entre la bobina y la armadura. Entonces, si el nivel está bajo, entonces uno puede decir, bueno, aquí va a ocurrir un corto al ponerlo a funcionar. O cuando ya hay un corto, ¿verdad? Cuando ya se fundió por exceso de funcionamiento, inmediatamente usted pone el Meyer entre la bobina y la carcasa, inmediatamente le va a medir ahí continuidad, porque hay ya una unión entre la bobina y el campo magnético, y el bobinado. Entonces, con esta información vamos a trabajar los principios de los motores de corriente continua. La diapositiva esa que acabamos de explicar y es otra información que les voy a mandar. Les repito, esto lo vamos a ver así de forma general porque nos interesa entrar al control. Ya cuando tengamos la información de esta que acabamos de explicar y que hagamos una pequeña evaluación por ahí, nos vamos a tratar de introducir a otros conceptos más técnicos y al control de los motores de corriente directa, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en el programa que ustedes están viendo con el profesor Saba, donde utilizan el PLC o el logo y ponen por ahí pues un motor, ¿verdad? Aquí vamos a usar contactores, botoneras y vamos a tratar de armar algunos circuitos de conexión en cuanto al control y al diagrama de control, perdón, y al diagrama de fuerza para que ustedes sepan a lo que se pueden enfrentar si es que algún día ustedes trabajan en una empresa que tenga que ver con motores. Bueno, creo que vamos a quedarnos por acá. ¿Tienen dudas, consultas, preguntas, sugerencias? La información la va a pasar al WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya se la voy a enviar. Catherine, ¿vaciaste el chat donde están los nombres de todos? Profe, el chat se borra cada vez que se sale uno. A mí ya no me aparecen, pero me mandaron capturas. Ahorita Ale voy a me ver. mandó capturas. ¿Quién te mandó? Ay, me cae. Por eso